Aumentan las tensiones en el mar meridional de China. El ruido de sables de China contra Filipinas en el mar meridional de China se intensificó el mes pasado en un aparente intento de intimidar a Manila para que abandonase sus vínculos más estrechos con Washington. El gobierno de China advirtió que tomará medidas firmes contra Filipinas si continúan desafiando con acciones infractoras y provocadoras en su territorio, el mar meridional. El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Hu Qian, exigió en un comunicado el cese de los repetidos desafíos a las líneas rojas de China e instó a la resolución de las disputas a través del diálogo. ¿A qué se deben las tensiones cada vez más candentes entre estas dos naciones? A continuación, la verdadera razón y el motivo de este gran conflicto. Así que no te lo pierdas y quédate hasta el final mientras te suscribes dejándome un like, lo cual me ayudaría mucho a seguir desarrollando este tipo de contenido. Según Hu Qian, Filipinas estaría incumpliendo acuerdos previos al intentar reforzar un buque varado en el atolón de Ayungin, conocido como Ren'ai en China, el cual China considera como su territorio. El 23 de marzo, China utilizó un cañón de agua contra un barco filipino en una misión de reabastecimiento a la Sierra Madre. Las Islas Spratly se encuentran entre Filipinas, Vietnam y Malasia. Las islas Cayos y Arrecifes dentro del archipiélago están sujetos a muchos reclamos territoriales superpuestos e incluyen algunos de los puntos más al sur de la expansiva línea de 9 trazos de China. La historia de la Sierra Madre es un microcosmos de las guerras de Asia. Construido por Estados Unidos para el Teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial en 1944, el barco también se utilizó ampliamente durante la Guerra de Vietnam, transferido a la Marina de Vietnam del Sur en 1970 y adquirido por Filipinas en 1976, después de la caída de Saigón. China ha construido su propio puesto de avanzada en el cercano arrecife Mischief como parte de sus extensas operaciones de dragado de arena en el mar de China Meridional. Filipinas mantiene un destacamento permanente de alrededor de 2 docenas de marines en la Sierra Madre que realizan rotaciones breves. Eso exige un proceso de reabastecimiento constante que a menudo se ve interrumpido por el acoso chino. El barco de 80 años también está al borde del colapso y el proceso de reabastecimiento se ha vuelto urgente, lo que hace que los enfrentamientos entre los barcos de reabastecimiento y los barcos chinos sean más frecuentes. Sin embargo, hay fuerzas mayores en juego. China tiene disputas marítimas de larga data con Filipinas. En 2016, Beijing se negó a asistir o a reconocer un tribunal de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar que falló en gran medida a favor de Manila. Pero a partir de entonces, China tuvo al entonces presidente filipino Rodrigo Duterte en el bolsillo. Sus puntos de vista pro-China chocaron con el enfoque militar en Beijing como la mayor amenaza para la nación. Hacia el final de su mandato, Duterte se estaba alejando poco a poco de China, en parte porque algunas de sus promesas de inversión nunca se materializaron. El actual presidente Ferdinand Bongbong Marcos, hijo del ex dictador de Filipinas, ha adoptado una postura pro-estadounidense más tradicional. Washington ha estado ansioso por corresponder, ignorando silenciosamente los fallos judiciales estadounidenses de que el patrimonio de su padre debe cientos de millones de dólares a las víctimas del régimen de los años 1970 y 1980. Los intentos de Marcos de construir alianzas van más allá de la relación más estrecha de Filipinas con Estados Unidos. Se ha acercado a varios posibles socios, entre ellos Vietnam, un objetivo compañero de agresión marítima china, Australia y Japón. A China, con diferencia, la mayor potencia involucrada en las disputas, no les gustan esos esfuerzos. En la última década, ha enfatizado que las disputas sobre el mar meridional de China sean bilaterales y ha acusado a potencias externas de interferir. Marcos enfrenta la oposición de un truculento Duterte, quien ha pedido la independencia de su región natal de Mindanao,
a pesar de que su hija actualmente se desempeña como vicepresidenta. Esa podría ser una de las razones por las que Beijing está apretando ahora las tuercas en el mar de China Meridional, con la esperanza de debilitar a Marcos. Los nacionalistas chinos, como el ex editor del Global Times, Hu Xijin, han incurrido en una retórica agresiva como pedir que los barcos filipinos sean acribillados a balazos. Pero esas cifras no necesariamente representan la política china ni creen plenamente en su propia retórica. El público chino se burló ampliamente de las grandilocuentes amenazas de Hu de que China derribaría el avión de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, durante su visita a Taiwán en 2022. Cualquier conflicto entre China y Filipinas sería especialmente peligroso. Manila podría invocar su tratado de defensa mutua con Washington. Por supuesto, hay muchos pasos entre los enfrentamientos de los guardacostas en las Islas Spratly y la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, la posibilidad de que se produzcan muertes o incluso el hundimiento de un barco sigue siendo real. Crearía una crisis importante que requeriría rápidos esfuerzos de la reducción de tensiones entre China y Estados Unidos. Esto ha sido todo sobre el candente conflicto entre China y Filipinas. Espero que te haya parecido interesante y si es así, déjamelo saber en tus comentarios. Pero ante ello, recuerda suscribirte, darle like y compartir este video para que no te pierdas el próximo.